Para 1521, a la caída de Tenochtitlán con Hernán Cortés, venían miembros de algunas órdenes de monjes que traían la Biblia en latín, la famosa Vulgata Latina. Tiempo después, los piratas ingleses y franceses que invadían nuestras costas traían también sus Biblias, pero fueron perseguidos y aniquilados por los españoles. A la llegada de los franciscanos para la evangelización de los indígenas, ellos tradujeron los evangelios al otomí, al tarasco y al náhuatl, pero la orden de los dominicos en la época de 1560 les prohibió la traducción y quemó las obras que hasta entonces habían realizado. Posteriormente, el segundo arzobispo de la Nueva España había prohibido ya la entrada de Biblias al continente, pero cuando llegó el Santo Oficio, tribunal de la Santa Inquisición que quemaba a los herejes, también se promulgó un edicto en el que se ordenaba que todos los que poseyeran Biblias las entregaran para ser quemadas. Los barcos eran minuciosamente revisados para que cualquier Biblia en hebreo o en español fuera quemada. México tuvo la primera universidad de América y la primera imprenta del continente. Sin embargo, en nuestro país no se imprimió una Biblia hasta antes del año 1800. El 25 de abril de 1827, un misionero escocés llamado James Thomson, que se autonombró Diego Thompson, trajo inicialmente a México un cargamento de 300 Biblias completas y 1000 Nuevos Testamentos, que por primera vez se distribuirían en español entre la población mexicana. La versión que él traía era la versión católica del padre Felipe Schio de San Miguel, que había sido publicada por la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Estas primeras Biblias fueron compradas por los sacerdotes, por los maestros y por los intelectuales de la época. Posteriormente, 2 impresores independientes por primera vez imprimirán la Biblia en México. Cornelio C. Spring y Mariano Galván Rivera, una Biblia llamada conocida como la Biblia de Avignon o la Biblia de Abad Vence y la Biblia de Schio de San Miguel. Ambas ediciones se hicieron en 25 tomos porque se acompañaban una columna en latín, una columna en español y muchísimas notas adicionales de sacerdotes autorizados, pues la Iglesia solo permitía la difusión de la Biblia en ese momento si tenía las notas de los intérpretes católicos a fin de que las personas comunes no distorsionaran el mensaje de la Biblia. Sin embargo, eso no significaba que la Iglesia de manera oficial promoviera o permitiera la lectura de la Biblia, y mucho menos que las personas comunes pudieran enseñarla. En la década de 1870, comenzaron a llegar las misiones protestantes a nuestro país y con ellas la Biblia en la traducción de Casiodoro de Reina, que se había hecho directamente del griego y del hebreo. Algunas Biblias católicas comenzaron a circular posteriormente en la traducción al español, tomando como base la Vulgata Latina, como la Biblia de Félix Torres Amat. Para los años de 1940, la Iglesia Católica comenzó a traducir también directamente del griego y del hebreo, y se generó la Biblia de Nácar y Colunga. Pero es hasta 1964-65, hace ya 57-58 años atrás, que la Iglesia Católica de manera oficial en el Segundo Concilio Vaticano permite que las personas comunes puedan leer la Biblia. También promueve su estudio y su traducción a los idiomas de México. Así que hoy en nuestro país existen innumerables versiones de la Biblia en castellano, 147 Nuevos Testamentos en diferentes idiomas indígenas, 10 Biblias completas, entre ellas el náhuatl, el maya y el tzotzil. Ya que la Biblia en este momento no está prohibida en nuestro país y ya nadie va a quemarte en la hoguera porque la tengas o la leas, ahora aprovechemos y no permitamos que las muchas distracciones o la falta de costumbre a leer nos impide encontrar el mensaje de vida eterna que esto contiene. Bienvenidos. Isaías capítulo 41. Escuchen en silencio ante mí, tierras más allá del mar.
Traigan sus argumentos más convincentes. Vengan ahora y hablen. El tribunal está listo para oír su caso. ¿Quién ha incitado a ese rey del oriente, llamándolo en justicia para el servicio de Dios? ¿Quién le da victoria a ese hombre sobre muchas naciones y permite que pisotee a los reyes? Con su espada reduce a polvo a los ejércitos y con su arco los esparce como la paja ante el viento. Los persigue y avanza seguro, aunque pisa terreno desconocido. ¿Quién ha hecho obras tan poderosas, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Soy yo, el Señor, el primero y el último. Únicamente yo lo soy. Las tierras más allá del mar observan con temor. Las tierras lejanas tiemblan y se movilizan para la guerra. Los fabricantes de ídolos se alientan unos a otros y se dicen: ¡sé fuerte! El escultor anima al orfebre y el que hace moldes colabora en el yunque. Muy bien, dicen, está quedando bien. Con cuidado juntan las piezas. Después sujetan el ídolo para que no se caiga. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote: eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios. Y te digo: no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor, tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel. Serás un nuevo instrumento para trillar, con muchos dientes afilados. Despedazarás a tus enemigos, convirtiendo a los montes en paja. Los lanzarás al aire y el viento se los llevará, un remolino los esparcirá. Entonces te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren, y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, les responderé: yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Abriré ríos para ellos en los altiplanos. Les daré fuentes de agua en los valles y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Plantaré árboles en el desierto árido, cedros, acacias, mirtos, olivos, cipreses, abetos y pinos. Lo hago para que todos los que vean este milagro comprendan lo que significa que el Señor es quien lo ha hecho. El Santo de Israel lo ha creado. Expongan el caso de sus ídolos, dice el Señor. Que demuestren lo que pueden hacer, dice el Rey de Israel. Que intenten decirnos lo que sucedió hace mucho tiempo para que podamos examinar las pruebas. O que nos digan lo que nos depara el futuro, para que podamos saber lo que sucederá. Sí, díganos lo que ocurrirá en los próximos días. Entonces sabremos que ustedes son dioses. Por lo menos hagan algo, bueno o malo. Hagan algo que nos asombre y nos atemorice. Pero no, ustedes son menos que nada y no pueden hacer nada en absoluto. Quienes los escogen se contaminan a sí mismos. Yo incité a un líder que se aproximará del norte, desde el oriente invocará mi nombre.
Le daré la victoria sobre reyes y príncipes. Los pisoteará como el alfarero pisa la arcilla. ¿Quién les dijo desde el principio que esto sucedería? ¿Quién predijo esto, haciéndoles admitir que él tenía razón? Nadie dijo una sola palabra. Yo fui el primero en decirle a Sión: mira, la ayuda está en camino. Enviaré a Jerusalén un mensajero con buenas noticias. Ninguno de sus ídolos les dijo esto. Ni uno respondió cuando pregunté: ¿cómo ven? Todos son objetos necios y sin ningún valor. Sus ídolos son tan vacíos como el viento. Isaías capítulo 42. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. Él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará justicia a las naciones. No gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. No vacilará ni se desalentará hasta que prevalezca la justicia en toda la tierra. Aún las tierras lejanas más allá del mar esperarán sus instrucciones. Dios, el Señor, creó los cielos y los extendió. Creó la tierra y todo lo que hay en ella. Él es quien da aliento a cada uno y vida a todos los que caminan sobre la tierra. Y es Él quien dice: yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré, y te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de mi pacto con ellos, y serás una luz para guiar a las naciones. Abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Todo cuanto profeticé se ha hecho realidad, y ahora profetizaré de nuevo. Les diré el futuro antes de que suceda. Canten al Señor un nuevo cántico. Canten sus alabanzas desde los confines de la tierra. Canten, ustedes que navegan los mares, los que viven en las costas lejanas. Únanse al coro, ciudades del desierto, que las aldeas de Cedar se alegren, que el pueblo de Sela cante de alegría, que grite alabanzas desde las cumbres de los montes, que el mundo entero glorifique al Señor, que cante su alabanza. El Señor marchará como un héroe poderoso, saldrá como un guerrero lleno de furia. Lanzará su grito de batalla y aplastará a todos sus enemigos. Dirá: he guardado silencio por mucho tiempo. Sí, me he contenido. Pero ahora, como una mujer que da a luz, gritaré, gemiré y jadearé. Allanaré los montes y las colinas y arruinaré toda su vegetación. Convertiré los ríos en tierra seca y secaré todas las lagunas. Guiaré al ciego Israel por una senda nueva, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas, no los abandonaré. Pero los que confían en ídolos, los que dicen: ustedes son nuestros dioses, se alejarán avergonzados. Escuchen ustedes, sordos. Miren y vean, ciegos. ¿Quién es tan ciego como mi propio pueblo, mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero? ¿Quién es tan ciego como mi pueblo elegido, el siervo del Señor? Ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Escuchan con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. Debido a que el Señor es justo, Él ha exaltado su ley gloriosa, pero a su pueblo lo han robado y saqueado. Lo han esclavizado, metido en prisión y atrapado. Es blanco fácil para cualquiera, y no tiene a nadie que lo proteja.
a nadie que lo lleve de regreso a casa. ¿Quién escuchará estas lecciones del pasado y verá la ruina que le espera en el futuro? ¿Quién permitió que robaran e hirieran a Israel? Fue el Señor, contra quien pecamos, porque los israelitas no quisieron andar por su camino, ni quisieron obedecer su ley. Por lo tanto, Él derramó su furia sobre ellos y los destruyó en batalla. Las llamas los envolvieron, pero aún así se negaron a entender. El fuego los consumió, pero no aprendieron su lección. Salmos capítulo 109, versículos 26 al 31. ¡Ayúdame, oh Señor mi Dios! Sálvame a causa de tu amor inagotable. Haz que vean que esto proviene de ti, que tú mismo lo has hecho, Señor. Entonces que me maldigan si quieren, pero tú me bendecirás. Cuando me ataquen, serán deshonrados, pero yo, tu siervo, seguiré alegrándome. Que mis acusadores se vistan de vergüenza, que la humillación los cubra como un manto. Pero yo daré gracias al Señor una y otra vez. Lo alabaré ante todo el mundo, pues Él está junto al necesitado, listo para salvarlo de quienes lo condenan. Proverbios capítulo 26, versículos 3 y 4. Guía al caballo con el látigo, al burro con el freno, y al necio con la vara en la espalda. No respondas a los argumentos absurdos de los necios, o te volverás tan necio como ellos. Gálatas capítulo 3. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. ¿Queda claro, entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida? El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham,
a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues, si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto, entonces, entre la ley de Dios y las promesas de Dios? ¡De ninguna manera! Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿Has visto qué práctico, claro y directo es Dios con el ser humano? Él deja muy claro lo que le gusta y lo que le disgusta, lo que espera de ti y lo que Dios quiere hacer por ti y para ti. Pongo a tu disposición una increíble enseñanza de 9 principios básicos para que tú adquieras una relación con Dios de manera personal, para que tú mismo o tú misma puedas encontrar las respuestas a tus inquietudes a través de la Biblia. Hay veces que no sabemos cómo buscar o por dónde empezar. Solo sabemos que queremos tener un encuentro verdadero y real con Dios. Muchas veces le decimos: Dios, ¿existes? Quiero conocerte. Esta increíble enseñanza de los 9 principios básicos fueron la respuesta para mí y serán la respuesta para ti. Esta enseñanza es presencial o virtual. Yo estoy en Guadalajara, pero tengo amigos por todo México y amigos por todo el mundo que estarían encantados de enseñarte estos 9 principios básicos. Es de manera personal porque es a tu ritmo, es respondiendo a tus dudas, no las de otro, tratando específicamente áreas de tu vida y de tu corazón. Solo necesitas tu Biblia, tiempo y las ganas de tener un encuentro con Dios. Es totalmente gratuito. Tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia.
Déjame tus datos para contactarnos contigo al correo queremosresponderte@gmail.com y con gusto te explico cómo podemos empezar y dar el siguiente paso. El correo está indicado en la caja de comentarios. Nos vemos mañana. Bendiciones.